Sí, profe. Dale, gracias. El grupo 1 es de Julia, Marina, Blaisen y Esther. Sigue igual, profe. Ok. Bueno, ni modo, va a tener que mandar una foto de lo que hizo o presentarla en la pantalla cuando va a exponer. Ok, profe. Sí, le toma una foto a lo que hizo y lo pone para compartir pantalla cuando le corresponda a usted. ¿Quién más falta de este grupo? Cuando gusten, chicas, pueden iniciar. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy, el grupo nuestro nos corresponde hablar sobre estudio de casos y series de casos. Nuestro grupo está formado por la compañera Julia Jiménez, Blaise Quintero, Esther Bejerano y mi nombre es Marina Quintero, profesora. Estudio de casos y series de casos. ¿Qué es estudio de caso? Estudio de caso es un tipo de técnica que consiste en una observación detallada del sujeto de estudio o también llamado caso. Este tipo de estudio forma parte de una investigación, la mayor parte es cualitativa, porque se centra en las características del fenómeno de estudio de la cual se está realizando. Las técnicas más utilizadas en este estudio es la observación. El investigador utiliza la técnica de la observación y una aplicación de cuestionario para la recopilación de la información necesaria que quieren llevar a cabo. La característica. Una de las principales características de esta técnica es que estudia a profundidad ese fenómeno para obtener las informaciones necesarias. Pero eso también va a depender de la disciplina en que se emplee, porque esta técnica es muy utilizada en el ámbito de psicología, en el ámbito de antropología, en salud, en educación, entre otras ramas. También es una búsqueda de comprensión. ¿Por qué una búsqueda de comprensión? Porque esta técnica tiene interés en conocer y comprender cómo influye la variable en ese fenómeno de estudio de la que se está realizando. Entre sus ventajas, podemos mencionar que este tipo de estudio permite observar de manera natural los eventos que se estén dando en ese fenómeno de estudio. Y así se puede comprobar algunas teorías que estaban hipotéticamente, pueden llevarla a cabo. También esta técnica ayuda a formular hipótesis para futuras investigaciones. Y como ya dije, se permite estudiar a profundidad ese fenómeno de estudio y extraer las informaciones lo más completa posible sobre ese caso para que el investigador pueda realizar ya sea el estudio que está realizando de manera nueva o refutando una teoría hipotética o prevista que estaba hasta ese momento de ese caso, profesor. A continuación, mi compañera Esther. Muchas gracias, profesor. Estudio de casos. Objetivos principales. El estudio de casos tiene objetivos principales que pueden resumirse en 3 categorías. Estudios explorativos. Estos se aplican cuando se busca explorar campos nuevos
en la investigación. Estudios descriptivos. Su objetivo es describir un fenómeno detalladamente. Estudios explicativos. Estos buscan investigar y explicar con mayor profundidad las características de un fenómeno. Proceso de investigación. El proceso de investigación de un estudio de casos se divide en las siguientes etapas. La selección y definición del caso. En esta fase se elige el caso adecuado y se define claramente. Se identifica la relevancia, los sujetos de interés, el problema a investigar y los objetivos de la investigación. El siguiente es la elaboración de preguntas. Después de identificar el problema, se generan preguntas que guiarán la investigación. Estas preguntas se desglosan en diversas áreas para recopilar datos de manera efectiva. La siguiente es localización de fuentes de datos. Los datos se obtienen mediante la observación, las preguntas o análisis de documentos. En esta etapa se determina las estrategias para la obtención de datos como entrevistas, estudios de documentos personales y observación, considerando tanto la perspectiva del investigador como la del caso. Después de obtenidos los datos se analizan. Se realiza un análisis cualitativo de los datos recopilados. Se establecen correlaciones entre los contenidos y los elementos relevantes del caso. Luego se evalúa la posibilidad de generalizar o aplicar los hallazgos a otros casos. Y por último, se elaboran informes. Esta debe describir cronológicamente todos los eventos sucedidos en el transcurso de la investigación, con el objetivo de permitir al lector comprender la situación y reflexionar sobre el caso. A continuación, mi compañera Julia. Buenas tardes, compañeros, profesora. La serie de casos, no sé si ve, la serie de casos es un proceso epidemiológico que se limita a la simple descripción e identificación de casos clínicos que han aparecido en un intervalo de tiempo. En el caso de nuevas enfermedades o fármacos, las series de casos contribuyen a la caracterización del perfil y a la delimitación de nuevas entidades nosológicas. Para valorar la importancia de los antecedentes y posibles asociaciones, es importante crear un grupo de control que le sirva a la serie de casos de referencia y para comparación del mismo. La serie de casos también incluye el cotejo de lista de pacientes que hayan tenido un tratamiento similar. Entonces, por lo general, los informes de la serie de casos contienen información detallada de todos los pacientes, acerca de todos los pacientes. Esto incluye su información demográfica, por ejemplo, el sexo, edad, origen étnico, y también abarca lo que es el diagnóstico, el tratamiento, la respuesta del tratamiento y el seguimiento después del tratamiento. Entre su importancia puedo mencionar que esta serie de casos reportan casos interesantes y enfermedades nuevas que van apareciendo. Muchas gracias. Las series tienen unas características ¿Está con alguien más ahí cerca haciendo la presentación? No, profe, lo que consiste es que tengo el equipo y tengo el celular para poder que me vean, entonces eso es lo que pasa. Ok, utilice un solo dispositivo, porque si no, no le vamos a escuchar nada. Voy a salir de la computadora.
como decía, la serie de casos tiene características en las que tenemos descripción temporal, grupo reducido altamente seleccionado, fuentes de nueva hipótesis que se investiga, es útil para conocer la evolución natural o el cambio de lo que se está estudiando después de una intervención, disculpe. Requerimiento para interpretar datos de la serie de casos es el diagnóstico, definición de que se da del caso, la fecha cuando la enfermedad o muerte ocurre, el sitio donde la persona vive o trabaja, recolección de datos adicionales del registro médico, el tamaño y la característica de la población del riesgo. Como vemos aquí, los datos de las personas expuestas, no están expuestas, y el número de casos y los controles que se dan. La serie de casos tiene una fortaleza. En el caso poblacional permiten de forma única o posible de visión y análisis epidemiológico, señalar a nivel nacional, incluso internacional, las perspectivas poblacional de una enfermedad. Los patrones de enfermedad pueden ser relacionados a aspectos de la sociedad o ambientales también. Muchas gracias. Muy bien. Son ustedes 4. Sí, profesora. Correcto. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta? Bien, chicos, si no tenemos preguntas, entonces pasamos al siguiente grupo. Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo nuestra charla es estudios ecológicos. Está comprendido por mi persona Ariadna Morantes, Ciani Caballero y Yuri Cedeño y David Méndez. Los estudios ecológicos comprenden el impacto medioambiental del tabaco. Es importante por varias razones. Una de ellas es que nos permite medir algunos de los riesgos causados por la producción de tabaco, que actualmente se excluyen de las estimaciones sobre la mortalidad del tabaco, como la mala calidad del aire, el uso de plaguicidas y su incidencia más amplia en el desarrollo, en particular de la estabilidad económica, la seguridad alimentaria y la igualdad de género. Los objetivos del desarrollo sostenible muestran que la salud no puede considerarse de forma aislada de otros muchos factores entre los que se encuentra el medio ambiente. Reconocer el efecto perjudicial del tabaco desde la perspectiva de la contaminación interior y la biodiversidad hace que el tabaco deje de ser una cuestión de bienestar individual para convertirse en una cuestión de bienestar general. También significa que el tabaco ya no puede clasificarse simplemente como una amenaza para la salud. Es peligroso para el desarrollo humano en su conjunto. Se trata de una cuestión que requiere un enfoque y un compromiso de todo, del gobierno y de toda la sociedad. Algunas consecuencias del tabaco son el cáncer, la úlcera gástrica, el corazón, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, menor capacidad de razonamiento, afecta a la economía, causa catástrofes y destruye la sociedad. El
Esto también comprende las toxinas del humo, la prevención y los tipos de fumadores. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas tardes. El consumo del tabaco es una amenaza bien documentada para la salud de las personas en la actualidad. Mata más de 7 millones de personas al año y hoy en día se conoce como una de las principales causas de muerte evitables. Sin embargo, gran parte de lo que se sabe sobre los riesgos de consumir el tabaco es directo a los términos de mortalidad que tiene el humo del tabaco, ya sea propio o ajeno, para la salud de todas las personas. A continuación, mi compañera Cian. Buenas tardes. En este momento voy a hablar sobre el estudio ecológico del tabaquismo. El tabaco afecta, su ciclo es de larga duración, porque no se descompone de inmediato una vez que cae al suelo. Este deteriora en gran parte la fertilidad, además de ser muy delicado su proceso una vez está en cultivo, ya que los herbicidas, fungicidas que se le ponen, pues son muy fuertes, poniendo en riesgo la productividad del suelo. El impacto agrícola se ve afectado. La deforestación, por otra parte, es una demanda que hoy por hoy sufre mucho a la hora del cultivo de tabaco. Además de que se emiten gases que son altamente tóxicos en cuanto a su fabricación. Sus residuos que caen, tanto el humo como la colilla, no se descompone. A pesar de que no se esté fumando, aún el aire está contaminado. Además que hoy por hoy se están proponiendo en ciertos países ya desarrollados que las colillas deben de ser de materiales ecológicos, que una vez que caen al suelo, pues tengan semillitas de plantas silvestres que puedan germinar. Y pues una vez todo este proceso pasa que contaminó, ya los cultivos no vuelven a ser los mismos, no hay productividad y el sector agrícola se está viendo bastante afectado en cuanto a este consumo. Muchas gracias. A continuación, el compañero. Ahora sí, profe, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, correcto. Bueno, en cuanto a los estudios ecológicos del tabaquismo, les puedo mencionar que según el Ministerio de Salud, del MINSA, en el país la prevalencia del consumo del tabaco entre menores de 13 a 15 años, menores de 15 años de edad, es de 7%, y a partir de 15 años en adelante viene marcando un 5%. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, señala que en el mundo hay más de 1.300 millones de consumidores de tabaco. Y según la OMS, el tabaco, como dijo la compañera anterior, mata alrededor de 8 millones de personas en todo el mundo. En América, por ejemplo, el continente americano, mata alrededor de 1 millón de personas. También investigué acerca del marco legal, y aquí en Panamá existen dos leyes, según investigué, que es la ley
número 24, no, la ley 13 del 24 de enero del 2008, en la cual existe un control del consumo del tabaco y también de las afectaciones que este causa, y también está la ley número 315, que tiene que ver con la prohibición del uso, la comercialización, la distribución de cualquier tipo de cigarrillos electrónicos, se pueden llamar arguiles también, juca, cualquier tipo, tabaco también, pipas, ¿verdad? Entonces la prevalencia total en Panamá, según MINSA, es de 20%. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de la población panameña consume tabaco. Actualmente el tabaco se cultiva en más de 125 países a nivel mundial, ¿verdad? Y 4 millones de hectáreas son devastadas para cultivar esta planta. Esta planta también utiliza más fertilizantes y productos químicos que otras. Uno de esos productos que también se utilizan para regar el suelo se llama metilbromuro. Ese producto químico causa deterioro de la capa de ozono, ¿verdad? Y el tabaco también, profesora, o sea, las colillas de tabaco cuando se consumen, estas caen a las alcantarillas, la cual estas colillas van a parar a los drenajes, causando contaminación, lo que es a los ríos, quebradas, a los mares, los océanos. Entonces, ¿cómo afecta este impacto que causan los animales? Porque ellos creen que son alimentos. En ese momento ellos se los comen, causándole la gran mayoría su muerte. ¿Qué podemos hacer para evitar tanta contaminación, verdad? Bueno, que los gobiernos crean políticas en la cual se evite el cultivo de esta planta, que a la final lo que hace más afectar el medio ambiente, los suelos y a las personas. También aquí tengo un cuadro estadístico del MINSA, pero ese era a partir de 2007, donde ven la prevalencia y la causa de enfermedades por el consumo de tabaco. Entre esas están enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pulmonares, etc. Así, profesora, culmino mi cápsula de estudios ecológicos. Gracias. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Okay. Bien, así como a manera de aspecto general, que fue lo que le dije a la compañera el sábado pasado, la definición de los estudios o diseños ecológicos más que nada es el estudio de grupos seleccionados geográficamente y que pueden seleccionarse de acuerdo a un nivel socioeconómico o de la ocupación. Generalmente los estudios ecológicos son utilizados como el primer paso en la investigación para cualquier tipo de exposición, que fue lo que trataron los compañeros, y su relación con la incidencia, prevalencia, mortalidad o cualquier otro factor de interés en esta población. Además, los compañeros incluyeron aquellos factores medioambientales donde no solamente estamos estudiando el ser humano, sino las consecuencias a priori en el resto de la fauna y flora en una población en general. Estos estudios pueden ser rápidos, pero son poco costosos, puesto que más que nada se utiliza una recopilación de datos previos, observación, se hacen censos, encuestas, como la encuesta que estamos haciendo, que vamos a hacer para el protocolo de investigación. Obviamente no es un estudio ecológico, pero sí un estudio de comportamiento, de vigilancia epidemiológica. ¿Tienen alguna consultita? Ok. ¿Hay algún otro grupo para hoy?
profe, solamente eran 2 grupos. Bien, perfecto. Bien, yo les traje algo. Me confirman si se ven las diapositivas. Sí, profe. Sí se ven, profe. Correcto. Sí, se ve, profesora. Sé que tenemos bastante por trabajar hoy, pero vamos a hablar un poquito de algunos conceptos importantes. Bien, la epidemiología, origen y usos, la determinación y causalidad y la corrección del protocolo de investigación es lo que vamos a ver al final. Las primeras personas que comenzaron a pensar en lo que actualmente se considera epidemiología clínica eran médicos que se dedicaban a una práctica clínica y que además podían o estaban capacitados y tenían la capacidad de dominar hábilmente los principios epidemiológicos. Ellos consideraban que se podían utilizar estos conocimientos sobre la enfermedad de sus pacientes, su conducta diagnóstica y el manejo de la parte clínica. ¿Qué hacemos con la epidemiología? Estudiamos la distribución y las determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Los epidemiólogos entonces no solamente van a estudiar la muerte, que es el resultado final de una enfermedad o una discapacidad, sino que también se van a ocupar del estudio del estado de la salud, viéndolo desde un ámbito más positivo y también tratando de mejorar la salud. ¿Por qué es importante? Porque es el objeto de una investigación epidemiológica la población humana, preferentemente. Obviamente hay otro tipo de ciencias que hacen otros estudios en otras especies. Es un extenso campo de la salud pública y se utiliza de muchas formas. Los primeros estudios epidemiológicos trataban sobre la causa de las enfermedades de transmisión. De hecho, si se remontan un poquito a la historia, el señor John Snow se considera un personaje muy importante en la epidemiología con su trabajo sobre el cólera, que era una enfermedad transmisible. Y él decía que era agua contaminada en una población en específico, en años específicos. Entonces, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es poder mejorar la salud de la población. ¿Por qué? Porque yo estudio, analizo, emito resultados y en base a estos resultados entonces doy recomendaciones de prevención primaria y de educación para la salud en esta población o en instituciones. Entonces vamos a estudiar la evolución y la historia natural de las enfermedades, ya sea individualmente o en grupos, y vamos a dar un fuerte apoyo tanto a la medicina preventiva como a la medicina clínica. Vamos a aplicar principios y métodos epidemiológicos para los problemas individuales de los pacientes y a menudo la utilizaremos para describir el estado de salud de los grupos de población. En su evolución histórica, pues en el 2000 a.C., en el papiro de Eber se menciona no la epidemiología como tal, sino las causas, la causalidad de una enfermedad, en este caso una fiebre pestilente, que asumimos hoy por las características descritas en este papiro, que era malaria,
y que asolaron a la población que vivía en los alrededores del Nilo. Entonces recordemos que la malaria es transmitida por un vector, en este caso un mosquito, y al estas personas vivir cerca de las costas del Nilo, pues recordemos que ellos cultivaban arroz y otras cosas donde había suelo fangoso o lleno de agua. Hacia el 430 a.C., en la plaga de Atenas, que fue una enfermedad que asoló la ciudad durante la guerra del Peloponeso, por primera vez el concepto de epidemiología entonces se origina creando su idea y es expresada por Hipócrates y sus estudiantes. Recordemos que la mayoría de las obras atribuidas a Hipócrates fueron en realidad obras salidas de la escuela de Hipócrates con la revisión o la vigilancia de Hipócrates. Hacia los siglos V y VI después de Cristo, durante el reinado del emperador Justiniano, hubo una terrible plaga que azotó al mundo y que recibió el nombre de epidemia. En 1546, Girolamo Fracastoro publicó en Venecia el libro de Contagione e Contagius Morbis et Aeron Curatione, en donde por primera vez se describe todas las enfermedades que hasta ese momento se clasificaban como contagiosas. En 1580, el médico francés Guillaume de Bailleul publicó el libro Epidemiorum, que en español significa sobre las epidemias. En 1598 se publica el libro de Epidemiología por Quinto Tiberio Angelerio en Madrid. En el siglo XIX empezó a ser relativamente frecuente que se midiera la distribución de las enfermedades en grupos específicos de la población. En 1854, aquí hablamos otra vez de John Snow, quien realizó un trabajo de investigación sobre el riesgo de cólera en Londres y es el considerado padre de la epidemiología. Hacia 1964, Dole, Hill y colaboradores estudiaron la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces podemos ver que el tabaquismo no es algo que vamos a investigar nosotros durante esta asignatura, sino que ya también otras personas han tratado de analizar este tipo de enfermedad social. ¿En dónde yo puedo aplicar la epidemiología? En muchas cosas, porque voy a hablar sobre causas. ¿Qué hace que una persona sana se convierta en una persona enferma? En historia natural, cómo esa enfermedad va haciendo mella en esa persona hasta que ocasiona una enfermedad, una recuperación y en algunas ocasiones la muerte. La descripción del estado de salud de la población, si están enfermos, si están sanos, y la valoración de la intervención, como la prevención, la promoción y otras medidas de salud pública pueden evitar o pueden aminorar los casos de enfermedad. Vamos a definir otros conceptos. Vamos a ver acá un caso clínico sobre causalidad. Ciani, si puedes leer la primera parte del caso clínico, por favor. Se me fueron. Yo voy a leerlo, profesora. Hace algunos años, varios estudiantes de medicina presentaron un estudio sobre la relación entre el hábito tábico de los obstetras y la condición física de los bebés de los partos que asistían. El test de Apgar mide la condición física de los recién nacidos. Una puntuación alta de 8-10 indica que el recién nacido está sano. Una puntuación baja indica que el recién nacido puede tener problemas y requiere atención especial. El estudio sugirió que el tabaquismo de los obstetras, por supuesto, no en el momento del parto, producía un efecto adverso en el test Apgar de los recién nacidos.
Después se solicitó a los estudiantes de medicina que comentaran qué era lo que faltaba en este estudio. Tras muchas sugerencias, alguien dijo finalmente que la conclusión no tenía sentido. Se reconoció que, aunque el estudio era real, la exposición y la enfermedad se habían modificado para la presentación. En lugar de comparar los hábitos tábicos de los obstetras con el test de APGAR de los recién nacidos. El estudio publicado en 1843 por Oliver Wendell Holmes, en aquella época profesor de anatomía y fisiología y más tarde decano de la Facultad de Medicina de Harvard, relacionaba los hábitos de los obstetras de lavarse las manos y la posterior sepsis puerperal de las madres. Las observaciones realizadas por Colmes concluyeron que la afección conocida como fiebre puerperal es contagiosa, ya que los médicos y enfermeras suelen transmitirla de unos pacientes a otros. A mediados del siglo XXI surgió una respuesta a la afirmación de Olmes sobre que el hecho de no lavarse las manos provocaba fiebre puerperal, muy parecida a los de los estudiantes de medicina. El resultado no tenía sentido. Prefirió atribuirlos los casos de sepsis puerperal a la casualidad o a la providencia de la que puede forjarme una idea, y no al contagio del que no pudo hacerme una idea clara, por lo menos respecto a esta enfermedad. En concreto, dijo el doctor Charles D. Mays, profesor de obstetricia y enfermedades de la mujer e infantiles en la Gerson Medical College. Excelente, muchas gracias. Si ven cómo alguien quiso en un inicio, estudiantes de hecho, presentar un estudio tratando de relacionar el APGAR de un bebé recién nacido, o sea, la condición física de un bebé recién nacido, con el hecho de que el obstetra fumara. Ahora bien, si fuese que el ginecobstetra estuviese fumando durante la consulta médica en aquel tiempo y que la madre estuviese expuesta de segunda mano al humo de cigarrillo, podríamos ver algunas alteraciones parecidas a las alteraciones que presentan los recién nacidos de mamás que consumen tabaco durante el embarazo. El asunto de la sepsis puerperal, la transmisión más que nada pues depende de muchas cosas, no solamente del tabaquismo, sí, del lavado de manos, pero no de otras cosas. Y en realidad la fiebre puerperal no es que sea contagiosa del todo, de hecho hay varias causas para ello. Y de eso se trata la causalidad. Causa no es más que algo que tiene un efecto o un resultado. En el área de la salud, una causa pueden también denotarse como etiología, patogénesis, mecanismo, todo lo que origina un efecto. Una relación causal no es más que la existencia entre dos categorías de eventos en la cual se observa un camino en la frecuencia o en la cualidad de uno que siga la alteración del otro. O sea, hay una relación de A y B. Y en ciertos casos se debe suponer la posibilidad de una alteración y que se pueda justificar presuntamente con una asociación causal. El hecho de que si fumo el bebé va a nacer mal, o que si me lavo las manos el bebé va a nacer mal, o si me lavo las manos y va a haber sepsis puerperal. Son cuestiones que de repente pueden suceder en el mismo momento. Puede haber una interacción, pero no una relación como tal. Y eso se demuestra con la investigación. En el proceso de causalidad, en epidemiología y en salud,
Uno de los retos más importantes en la investigación etiológica para establecer la relación de uno o más factores de riesgo de acuerdo a la ocurrencia, desarrollo y el efecto o enfermedad, se conoce como proceso de causalidad. Una vez que yo establezco esta relación, ya sea de una o varias causas, entonces puedo hacer diferentes intervenciones para controlar, minimizar o erradicar el efecto de la enfermedad. Existen algunos modelos causales que no son más que sistemas conceptuales y teóricos sobre los cuales se estructura una investigación. Y mediante estos, entonces, es que yo voy a abordar ciertos aspectos epidemiológicos. Según Hume, tenemos dos maneras de denotar la causalidad en la epidemiología. Que un objeto A va junto a un objeto B, o que ocurre primero A. Si el objeto A no ocurre, el segundo no puede ocurrir, o sea que va uno por delante del otro. Si no se da el A, no sale el B, por ejemplo. Si A sigue a B, entonces la causalidad establece una relación necesaria y unívoca entre fenómenos, lo que indica que es necesario para que ocurra un fenómeno que el otro esté presente. Esa es la clásica noción de la historia natural de la enfermedad, donde se explica todo fundamentado respecto a que vayan las dos de la mano, ¿no? En el segundo caso, donde que si no se da A, no se da B, entonces la causalidad denota regularidades accidentales de sucesión y por tanto suficiencia o probabilidad. Eso es un fundamento central de muchos análisis estadísticos característicos de la epidemiología. Entonces, la causalidad probabilística puede explicarse entonces a través de relaciones condicionales que van a depender de la necesidad y la suficiencia de los elementos que están presentes en esta relación. Así entonces podemos explicarlo de estas relaciones de causalidad de distintas maneras. Que A entonces B y B entonces A. Es una relación necesaria y suficiente, como si fuesen la misma cosa. Una relación donde A entonces B o no, y B entonces A, donde de repente puede ser una relación necesaria pero no suficiente. O sea, no importa si B está o no está porque A siempre va a estar. Donde A es B, pero B puede o no puede ser A. No necesito tener una relación, pero es suficiente. O sea, B no necesita que exista A porque él puede estar. Y el último ejemplo de relación, entonces, es cuando A puede estar indistintamente si está o no está B, y B puede estar indistintamente si está A o no está A. O sea, es una relación no necesaria y no suficiente. Cualquiera de los dos puede seguir su curso natural, exista o no exista el otro. En cuanto a causalidad y asociación, es el enfoque de una enfermedad o evento epidemiológico, generalmente de naturaleza multicausal. No se pretende que una enfermedad pueda tener solamente una causa, lo que les mencionaba de la sepsis puerperal. No necesariamente es una sola causa, pueden ser varias causas y no necesariamente son la misma causa en todas las mujeres. Simplemente que para facilitar el estudio de la causalidad y la asociación se habla de una causa investigada. El último término de la clase sería determinación. La determinación es una categoría explicativa de los procesos sociales que giran en torno a los procesos de salud, enfermedad, atención y muerte y surge de la necesidad
de esa visión reduccionista sobre el origen de las enfermedades y que tiene como característica que la realidad compleja se limita a expresiones sistémicas y el supuesto empirista, o sea, algo que no se ha comprobado todavía. Es una categoría central en la explicación del proceso salud-enfermedad. Un planteamiento básico es que, en última instancia, las condiciones materiales de existencia determinan la distribución desigual de la salud de enfermedad en los grupos humanos. Entonces, los determinantes de salud, que fue un término utilizado por primera vez por Thomas McCune, puede explicar la disminución de la mortalidad infantil en Inglaterra y Gales durante el siglo XIX. Ahora, ese es un ejemplo de tantos, ¿no? Posteriormente, McCune dice que las condiciones sociales son las causas fundamentales de la enfermedad, puesto que el mejoramiento de la salud que experimentó la sociedad durante este periodo estudiado se debe más a las mejoras de la condición económica que a los avances en la medicina o a las intervenciones en salud pública. Entonces podemos ver que la determinación de la causalidad o la determinación en epidemiología no solamente depende de lo que yo puedo hacer por el paciente, sino si el paciente tiene acceso o no a la salud y a los tratamientos, obviamente. Bien, esos son dos conceptos que teníamos pendientes allí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, en cuanto a los estudios epidemiológicos, la epidemiología se puede aplicar en cualquier rama, ya sea científica. Principalmente científica. La epidemiología se ve muy ligada a la estadística. Entonces, la estadística la podemos usar para muchas cosas. Así igual existen los estudios ecológicos, los estudios de cortes, etcétera, a largo plazo, a corto plazo, descriptivos, cualitativos, cuantitativos. En todo lo que yo quisiese analizar existe la epidemiología, porque estoy analizando como el estado normal de la persona y buscando evitar o promocionar que no sufran de una enfermedad X, por ejemplo. Profe, le iba a hacer otra pregunta relacionada al foro. Dígame. Este foro, ¿solamente tengo que intervenir una vez? No, son 2 veces. La suya, perdón, 3. La suya inicial y 2 a 2 compañeros distintos. Gracias, profe. Uh-huh. Igual tengo que arreglarlos porque vi que puse lo que no era. Pero genéricamente es lo mismo. Una Pero, intervención profe, inicial. ¿eso tiene fecha de cierre hasta hoy? No, eso abre hoy. Ah, el foro abre hoy. Sí, la fecha de entrega es el 2 de noviembre. Ah, ok. Uh-huh. Ajá, dígame, Eric. Profesora, una preguntita. Con respecto a la mampara, ¿verdad? En el caso de nosotros ponemos el 11 de noviembre, que somos el 4º grupo. Uh-huh. El tema estudio de casos y controles, todo eso es en base a lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. En base a lo que es el tabaquismo. No, al tabaquismo no, perdón. Es en general. O sea, Por eso estudio de quise casos y hacerle. controles en general, no necesariamente con respecto al No, tema del trabajo final, ¿no? no. Ok. Creo que las compañeras lo que quisieron hacer era como dar un ejemplo de qué tanto se puede hacer en relación al tabaquismo en un estudio ecológico. Ok, listo. Pero es en general, estudio de casos y controles. La No, definición, los usos, las ventajas, las desventajas.
O sea, no de un tema específico, sino en general. En general, exacto. Correcto. Gracias. Dele. ¿Alguna otra consulta? Profe, este material que acaba de presentar va a estar en la plataforma. Sí, yo lo subo después. Volviendo al tema, profesora de epidemiología, con respecto al tema, ¿verdad? Va muy de la mano a lo que entiendo con nuestra carrera, que es registros médicos y estadística. Como usted decía, que la estadística va muy mancomunada con la epidemiología. Entonces, la epidemiología hace, entiendo, ¿verdad?, que un estudio, ¿verdad?, de X o Y casos, como se dio ahora cuando hubo el asunto del COVID, que se llevaba un control, ¿verdad?, de cuántos casos salían positivos, cuántos negativos, cuántas muertes, que eran los reportes aquellos que hacían a diario, que no eran muy buenos, la verdad, en una época. Y todo esto iba mancomunado con, me imagino, con el INEC, ¿verdad?, con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que todo eso está registrado allá, me imagino, ¿verdad? Debe estar, no sé si esté. Debería. Sí. Pero sí, Pero sí, sí. igual, hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, utilizábamos era unos boletines anuales o quinquenales que tiraba la Contraloría, no era ni siquiera el MINSA, sino que MINSA hacía sus estadísticas, su epidemiología y demás, hacía unas tablas y eso se mandaba a Contraloría, y Contraloría tiraba unos boletines anuales o cada 5 años respecto a la morbimortalidad en el país. Cuántas personas diagnosticadas con cáncer, cuántas personas con tabaquismo, cuántas personas se murieron de infarto, cuántas personas les dio un derrame, cuántas de esas sobrevivieron, cuántas murieron, en qué provincia, en qué meses, todo ese boletín. La verdad yo no sé si eso lo siguen tirando, pero hace como unos 10, 12 años lo hacían de esa manera. Y salía editado como que fuese de Contraloría, pero Contraloría no hace eso. Él podrá tener estadísticos, contables y demás, pero esa información viene solamente de MINSA y Caja. O sea, ellos reunían esa información de ambas instituciones y entonces pues las plasmaban en estos boletines anuales. Ok, entonces siento que es importante, ¿verdad? Porque de esos estudios epidemiológicos, dependiendo de la morbimortalidad, como ustedes decían, se pueden hacer más que todo programas de prevención de enfermedades, ¿verdad? Y Correcto. deberíamos ir en esa línea, o sea, no tanto curación, sino más que todo prevención, ¿verdad? Sí, exacto, pero es lo que les decía en la clase anterior. El panameño, si yo le digo, yo lo quiero ver el próximo mes en mi consulta y es a nivel privado, me va a decir que yo quiero plata nada más. Y si en el MINSA o en la caja yo le digo, yo lo quiero ver el otro vez, me sale con que si le voy a dar incapacidad o para qué lo quiero ver, que por qué. Entonces, es difícil trabajar con el panameño el nivel de prevención y promoción. Por ejemplo, tenemos todo un mes de la cinta rosada y celeste, que le dan predominio a la rosada porque las mujeres primero. Y ellos agregaron hace un par de años la celeste porque los hombres se quejaron que porque solo las mujeres. Entonces, la idea en realidad es que el 19 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Y el asunto de casarlo era para que tanto hombres como mujeres, durante todo un mes, con la prevención, la promoción y todo lo que sea en televisión, radio, teléfono, etcétera, etcétera, Twitter,
las personas y que hay, no me he hecho el PAP, la mujer, por ejemplo, o no me he hecho la mamografía, voy a ir al médico, y el hombre, bueno, no me he hecho el tacto, los que se hacen el tacto, ¿no? Porque hay de todo. Voy al médico, pues, a que me mande el examen de sangre para la próstata, cosas por el estilo. Entonces, en realidad, es un poquito difícil. A la mujer le da penita y todo, pero ella va y se hace sus cosas todos los años. El hombre es más difícil de prevenir las enfermedades relacionadas al cáncer de próstata porque vivimos en una sociedad machista. Prefieren vivir toda su vida con el examen de sangre. El examen de sangre no es 100% fiable, eso es parte de la estadística. El hecho de que un estudio sea sensible y definitivo y específico. El examen de sangre para la próstata no es muy sensible. Cualquier otra cosita lo puede alterar e incluso pacientes con cáncer pueden tener un examen de PSA en sangre normal. ¿Cuál es el método fidedigno? Ir a saludar a su médico, ¿verdad? Pero el hombre no, muchos hombres se rehúsan. Entonces se hacen giras promocionales, estas clínicas rodantes que le llaman, para que se hagan ultrasonidos, exámenes, etcétera, etcétera. Se hacen ferias de salud, donde el MINSA y la Caja proporcionan exámenes o por lo menos un panel de exámenes súper básico de manera gratuita y aún así la población pues no asiste. Porque se sienten bien, pero actualmente tenemos un problema y es que los jóvenes están falleciendo. Usted está sano, aquí la mayoría del grupo son jóvenes, personas menores de 25 años. Y de repente mañana se murió. ¿Qué le pasó? Nadie sabe si era sano, estaba joven, pero nunca iba al médico, nunca se hacía sus chequeos generales. De repente tenía las grasas elevadas, tenía un problema en el riñoncito, un problema en el corazón que nunca se vio. Y por ahí nos vamos imaginando cualquier tipo de causa, ¿no? Que pueda haber producido la muerte de esta persona. Pero es por eso, porque solo van al médico cuando están enfermos. No ven al médico en ningún otro momento, solo cuando están enfermos. Y eso es parte de la promoción y prevención. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer promoción y prevención si mi paciente masculino no viene nunca al médico, solo cuando está resfriado? La clásica, ustedes van a ver muchas personas que van al centro de salud o a la policlínica solo para que le firmen su tarjeta. Bueno, a la policlínica es raro porque no tienen seguro y no los atienden, pero bueno, al MINSA, su tarjetita de Ángel Guardián, su tarjetita de 120 a los 60, 65, ya ni sé cómo es eso. La red de oportunidades, que es una que le dan a las mujeres, y llega. No, que yo vengo para que me firme esto, yo, ¿y eso qué es? No es que a mí yo recibo esta ayuda, no sé qué, y donde yo reviso, el señor, la última firma fue el 2015. Estamos en 2023. Señor, pero es que usted tiene que hacerse un control. De hecho, en la parte de atrás de estas tarjetas siempre están las indicaciones para mantenerse fijos recibiendo esa ayuda humanitaria del gobierno. Y en la tarjeta de 120 a los 65, lo primero que dice atrás es que usted tiene el compromiso de realizarse un control preventivo anual. Un control preventivo anual quiere decir que usted va sano al médico, solicita exámenes, se coloca sus vacunas, se hace el PAP si es mujer, el examen de mamas, la mamografía o el PSA o el tacto rectal si es hombre, y regresa con ese médico para que le lea o le diga si algo le salió mal. Eso es un control preventivo. Pero no, los abuelitos vienen y quieren que yo le firme la tarjeta porque sí, porque tienen que llevarla el lunes. Entonces, eso no se puede. Para eso están las indicaciones y las reglamentaciones de las ayudas humanitarias del gobierno, así como a muchos les quitaron el bono solidario. Así las otras ayudas sociales se pueden quitar dependiendo si usted cumple o no con las indicaciones del programa en específico. Por ejemplo,
llegan y quieren que yo firme una tarjetita Ángel Guardián. Ángel Guardián es un programa del gobierno que ayuda a las personas con discapacidad. Usualmente son niños con parálisis cerebral infantil, que están encamados, etcétera, etcétera, o alguna persona adulta que tiene una situación, condición de salud desde que nació, por ejemplo. Pero usted viene solo, no es ni la mamá ni el papá, es que vine a hacer el favor y yo no estoy viendo al paciente. Y estos pacientes no duran mucho en el programa Ángel Guardián porque la mayoría fallece por complicaciones propias de su condición. Entonces, como usted me pide que yo le haga el favor de firmarle una tarjetita de un programa tan sensible como Ángel Guardián, y usted no es ni el papá ni la mamá y no me está trayendo el paciente. Yo no sé si ese paciente está vivo. Hay muchas personas que viven en su casa pegados a un tanque de oxígeno con una traqueotomía. ¿Sí? De hecho, cuando yo estuve en Panamá, había una niña que ya tenía como 10 años y sus papás nunca se la pudieron llevar a casa desde que nació porque no tenían las comodidades mínimas ni el ingreso para mantener el tanque de oxígeno, la limpieza, los cuidados, etcétera, etcétera. Y yo todavía terminé, me vine para acá, no sé qué, y que yo sepa, creo que tenía como 15, 16 años cuando falleció y todavía estaba en el hospital, porque no había manera de que los papás pudiesen tenerla en casa. Ese tipo de pacientes pertenecen a estos programas Ángel Guardián, que les dan como un dinerito cada cierto tiempo para ayudarlos con los gastos especiales. Entonces, trabajar prevención y promoción es bien difícil. Así que bueno, a ver chicos,